Un podcast en grande es el programa de Central Electoral, donde aprenderemos de la convivencia en sociedad. Escucha un podcast en grande para aprender nuevas cosas a través de Central Electoral. Un podcast en grande. ¿Qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de un podcast en grande. Yo soy Mariana Bernis. Y yo soy Regina Flores. Qué gusto que estén con nosotras. Hoy vamos a platicar de posibles situaciones de violencia en la escuela, en el hogar o en cualquier lugar donde nos encontremos. Y para eso está con nosotros una invitada especial que nos ayudará a conocer algunas herramientas para identificarla en niñas, niños, jóvenes y también para adultos. Pues vamos con la entrevista. Un podcast en grande. ¿Por qué los adultos hablan de eso? Para entenderlo, hoy vamos a entrevistar a Nelia Tello Peón. Ella es maestra en trabajo social y especialista en modelos de intervención en jóvenes. Y ha escrito varios textos de investigación en violencia juvenil. Bienvenida, Nelia. Hola, gracias por invitarme. Gracias por venir, Nelia. Oye, antes de iniciar nos gustaría saber qué es un modelo de intervención y qué hace una trabajadora social. Bueno, las trabajadoras sociales pueden ser los trabajadores sociales también. Trabajamos con la gente que tiene algún problema, algún conflicto, alguna necesidad. Y trabajamos con ellos tratando de resolver ese problema, pero para que haya un cambio, no solo para resolverle el problema, sino que cuando ella ya tenga problemas, pueda resolverlos por sí solos y no necesite de la ayuda de nadie. Es justo lo que estoy viendo en la escuela. Entonces, para las niñas y niños que nos escuchan, platícanos qué es la violencia. Pues la violencia es algo que desgraciadamente todos hemos vivido, ¿no? En algún momento todos hemos sido violentos y en algún momento todos hemos recibido la violencia. Es una manera en cómo a veces nos relacionamos con el otro, con otra persona, que puede ser nuestro igual o que puede ser más grande o más chico. Es una manera en donde le imponemos a otro algo que él no quiere, que no le gusta, que siente que le hace daño, que se siente muy mal, que siente que se está destruyendo. Y sin embargo, cuando hay alguien más fuerte, muchas veces hacemos eso. Y puede ser que en otras ocasiones nosotros seamos los débiles y haya otro más fuerte que nosotros, que entonces sea el que ejerza violencia con nosotros. ¿Y cuáles son los tipos de la violencia? A mí no me gusta mucho hablar de los tipos de la violencia porque yo digo que aunque hay muchas formas de expresar la violencia que puede ser, la gente lo divide en física, en emocional, sí, en psicológica. Yo creo que la violencia es una. Pero la violencia puede hacerte daño desde afuera hacia hasta adentro o de hacia adentro hacia afuera. Es algo que sientes que te está destruyendo, que te hace ponerte realmente triste, pero a veces también te hace que te enojes con el otro, que sientas que lo odias, que tú también lo quieres destruir. Eso es la violencia. Entonces, ¿la violencia puede ocurrir en cualquier lugar? Sí, desgraciadamente la violencia puede ocurrir en lugares que desconocemos, pero también en lugares que conocemos. Y aumenta a veces en los lugares que conocemos. A veces la violencia es muy frecuente en nuestra casa. Nosotros sabemos que siempre entre hermanos uno se está peleando, pero puede ser que haya un límite, que no haya una violencia, que simplemente hay un desacuerdo, que hay un conflicto. Eso no es malo. Siempre tiene que haber conflictos entre los seres humanos porque a veces queremos lo mismo, a veces no estamos de humor. Entonces siempre hay conflictos, pero no es lo mismo conflicto a que voy a ver cómo te hago daño, cómo me vengo de ti, cómo hago que este coraje te haga a ti mal también. Entonces, eso es la violencia y por eso a veces puede ser en nuestras casas o en la escuela o en un grupo de amigos que más frecuentemos. Ahora, ya sabemos qué es la violencia. El bullying ya lo hemos platicado y el acoso escolar también. ¿Pero son todos lo mismo? No, mira, lo que pasa es que en el bullying es algo que necesita como una atención de un especialista, de un profesional, de un psicólogo o psiquiatra, porque hay un enganche, como que se siente bonito de hacerle daño al otro. Y el otro como que también quiere tener relación con ese. Y la violencia, ¿no? La violencia puede ser algo mucho más normal, pero que pasando un límite
hay que tener mucho cuidado con la violencia porque la violencia puede ser agresiva. A veces los niños juegan a golpes y entonces los grandes decimos, ¡qué barbaridad! ¡Ya están peleando! Pero no siempre se están peleando, a veces están jugando. No es bueno jugar a golpes porque juego de manos es juego de villanos, ¿han oído eso? Sí. Pero en cambio, hay un momento en que alguien se pasa y entonces se vuelve un pleito muy feo. Entonces, por eso es mejor no ponerse en condiciones. Ya nos dijiste que el bullying y la violencia no son lo mismo. Ahora dinos, ¿todas las formas de violencia tienen un signo de alerta? Es decir, ¿las podemos identificar? Híjole, no, fíjense que desgraciadamente hay unas violencias que son como pasivas, ¿no? Hay niños que aparentemente lo que pasa es que son muy dóciles y son muy obedientes y entonces no vemos que el niño esté sufriendo violencia y lo que pasa es que el niño se está sintiendo maltratado y hay veces que la mamá le dice muy dulcemente que haga puras cosas que el niño no quiere o cuando no quieres que alguien te salude de beso. Y tu mamá te dice, es que sí, y tú dices, es que no, pero acabas obedeciendo y no querías que alguien te saludara de beso porque no te gusta cómo te saluda esa persona, aunque sea de cariño. Entonces, no siempre se ve la violencia. Hay veces que desgraciadamente no hay signos de alerta. Cuando pasan cosas muy graves, uno siempre trata de buscarla, pero lo que hay que saber es que uno siempre tiene que tomar en cuenta al otro, porque si no lo toma en cuenta, si lo compara con el otro, siempre se va a sentir mal. ¿Hay alguna forma de prevenir la violencia? Sí, tratando de ser amable con el otro, tratando que si está allí lo tomes en cuenta. Yo creo que sí hay formas. La forma es tratar de incluir al otro y eso no quiere decir que te vayas a volver su mejor amigo ni que vayas a decir, ¡ay, qué bien me cae! No es cierto. No todos nos tienen que caer bien, pero sí podemos ser un poco amables con todos de rato en rato, porque así queremos que nos traten a nosotros, ¿no? Sí. Nelia, ¿qué tanto influyen las series y los videojuegos en las y los menores? ¿Es cierto que a partir de esto se pueden desarrollar conductas de violencia? Eso hasta donde yo sé no está probado que influya. Por supuesto que sí crea ciertas habilidades y sí te familiariza con ciertos temas. Pero creo que es peor todavía la violencia que ejercen los padres, los adultos, cuando estamos con nosotros, cuando nos enojamos demasiado y regañamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos enojados. Entonces yo creo que el saber que hay tanta violencia entre gente en la misma sociedad, porque los niños, una cosa es que no estén todo el tiempo hablando de la violencia, pero otra cosa es que ignoren que hay violencia en esta sociedad. Entonces yo creo que más importante que los videojuegos, que más son las relaciones de violencia entre los adultos, lo que le hace daño a los niños. Bueno, hablando de videojuegos, cada vez que estén jugando videojuegos, por favor revisen con sus padres lo que están jugando. ¿Qué opinas de eso, Niña? Muy bien, y además siempre todo, tienes que poderlo hablar con tu papá lo tiene que ver, siempre tiene que lo que hacemos, tiene que ser transparente. A lo mejor sabemos que no le gusta tanto, pero no podemos hacer cosas escondidas porque pueden ser muy peligrosas y entonces hacernos más daño. Eso es muy importante, sobre todo porque tu papá y tu mamá van a saber hasta dónde, ¿no? Los adultos, tu maestra. Pero también es importante trabajar desde el hogar de la mano con maestras y maestros, ¿cierto? Ay, eso es muy importante porque si luego los niños somos geniales, todos fuimos niños alguna vez y sabemos manipular muy bien y manipulamos al papá o a la mamá en contra del otro, o la tía o al abuelito para conseguir lo que queremos. Y ahora lo que hacemos es manipular a los maestros y si los maestros y los padres no se ponen de acuerdo, los niños lo van a saber y los niños lo van a manipular y eso no va a ser bueno para ellos, porque lo importante es que todos sintamos que hay un acuerdo, que todos tenemos como objetivos comunes y en el caso de la escuela, de los papás y los alumnos y los maestros, pues el objetivo común es que los niños crezcan contentos, felices y sabiendo cosas y eso el niño tiene que saberlo y por eso debe de haber acuerdo entre las familias y los papás, porque si nos dedicamos a engañarlos, claro que lo logramos. Y pues, entonces, ¿qué herramientas les puedes dar a los padres o tutores para prevenir la violencia? Yo creo que es muy importante que los padres y tutores sean consistentes en sus límites, que cuando van a castigar a un niño y le dicen que no, sea no. Eso no quiere decir que sea intransigente, o sea, que sea necio. Eso quiere decir nada más que el niño tiene que saber de antemano que su papá va a cumplir lo que le está diciendo.
porque si no va a cumplir lo que le está diciendo, pues entonces no va a haber límites y cada quien va a hacer lo que quiera y a nadie le importa. Cuando los niños dicen, no, es que pues depende de su humor, si mi papá está enojado, se enoja mucho y me regaña mucho, pero si está de buenas, me perdona todo y yo puedo hacer lo que quiera. Eso no debe de ser. Los papás tampoco deben de ser como que tener así una cantidad de castigos en la bolsa y que los van sacando y los van repartiendo, porque luego al niño pues tampoco le importan los castigos. Y no se trata de castigos, se trata de hablar, de dialogar y que los niños entiendan por qué eso no está bonito, no es bueno para nadie. Bueno, pues ya nos dijiste que la violencia puede ocurrir tanto en lugares conocidos como desconocidos. También nos dijiste qué es la violencia y que no la podemos identificar fácilmente. Y muchas veces nos creemos que algo violento no es tan violento. Tenemos que tener mucho cuidado para identificar y saber que a veces cosas que parecen naturales son violentas. Claro. También nos dijiste que la violencia puede ser física, emocional o psicológica. Y que la violencia nos puede consumir desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¡Wow! Muy bien. Bueno, Nelia, te agradecemos mucho que hayas venido a un podcast en grande y platicar con nosotros de este tema que es muy importante. ¿Qué les quieres decir a las niñas y niños que nos escuchan? Pues yo les agradezco a ustedes dos primero la atención que han puesto en todas las cosas que yo he dicho, porque es realmente difícil estar escuchando a los adultos. Pero yo creo que es muy importante que los adultos, los niños, los jóvenes nos escuchemos y no nada más cuando nos quejemos, cuando estamos tristes y nos estamos dañando, sino que también podemos platicar de todas las cosas que nos interesan para sentirnos muy bien en este mundo. Nelia, muchas gracias por haber venido. Ella es Nelia Tello Peón, maestra en trabajo social y especialista en modelos de intervención en jóvenes. Nosotros llegamos al final del episodio de hoy de un podcast en grande. Yo soy Regina Flores. Y yo soy Mariana Bernis. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a que no se pierdan el siguiente capítulo y los anteriores en centralelectoral.ine.mx. ¡Adiós! Adiós. Un podcast en grande. ¿Sabes qué son los valores cívicos? La convivencia en sociedad. Escucha un podcast en grande para conocer esos temas que también interesan A niños y a niños. a través de Central Electoral. Tendremos un capítulo nuevo. No te los pierdas. Central Electoral.